Hola queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio de Contracultura. Hoy día les traigo, he estado haciendo un esfuerzo por hacer cosas distintas en el canal, por lo tanto tengo un programa muy interesante. Tenemos un amigo, yo hice un reclamo hace algún tiempo en algunos videos, decía dónde están los psicólogos, dónde están los psiquiatras para analizar la contingencia y lo que está pasando ahora. Y tenemos un amigo que nos escribió y que quiso participar en Contracultura. Él es psicólogo, él se llama Roberto García y quiero darle la bienvenida y felicitarlo además por su valentía, ya que sé que esto no es un trabajo fácil. Así que vamos a hablar de muchas cosas hoy día con Roberto, vamos a hablar un poco de en qué se está transformando nuestra sociedad, en qué se están transformando nuestros jóvenes, y muchas cosas más que yo estoy seguro que van a ser muy interesantes. Y para eso, como les decía, estamos con Roberto García. Roberto, bienvenido a Contracultura, gracias por estar aquí hoy día. Gracias por la invitación, Carlos. Estoy muy agradecido de la invitación y de poder transmitir las inquietudes. Yo hice acuso de recibo de tu mensaje en más de una ocasión de dónde están los expertos de salud mental. Y por ese motivo quise acercarme a poder transmitir lo que puedo humildemente aportar desde mi perspectiva profesional. No, muchas gracias. Lo agradecidos somos nosotros y todos los que vamos a poder aprender de tus conocimientos y también los auditores que yo estoy seguro, la gente que también nos ve, estoy seguro que esto va a ser de provecho y esperamos ya poder contar contigo para que formes un panel aquí y seas un invitado frecuente aquí en Contracultura. Cuéntanos, Roberto, eh, ¿qué es lo que haces tú y cuál es un poco tu background para que la gente te conozca? Bueno, llevo aproximadamente un cachito más de 10 años haciendo clínica, partí como psicólogo clínico, hice mis internados en psiquiatría, en pregrado y en posgrado seguí trabajando en clínica, en psicología laboral, en coaching, y me empezaron a interesar temas de distintas perspectivas de clínica, de hipnosis, de programación neurolingüística. Y también he trabajado mucho en el ámbito de selección de recursos humanos, entonces también conozco el lado de empresas, he trabajado para el Estado, lamentablemente también para Sename, que fue una experiencia buena y dura al mismo tiempo. Y en ese momento creo que fue cuando empecé a tomar la determinación de que alguien tenía que decir las cosas. Y como te contaba cuando hablamos antes ahí, fue donde hice una denuncia que quedó, digamos, en nada, pero de ahí empecé a tener este ímpetu por transmitir, digamos, lo que todos callan para no perder la pega, en cierta medida. Exactamente, qué interesante. Yo, a ver, yo lo primero que tengo que hacer es preguntarte a ti, porque es la primera pregunta que se me viene a mí a la mente y estoy seguro que a mucha gente. Con la formación que tiene un psicólogo, con tu experiencia en el ámbito clínico, en la salud mental, etcétera, en el coaching y todo lo que eso involucra, cuando tú ves los cambios sociales que está teniendo hoy día la juventud, cuando tú ves los cambios sociales y psicológicos de la mayoría de la población, donde se acepta lo malo como si fuera bueno, donde están invertidos los roles de los hombres, de las mujeres, donde los valores están completamente invertidos. ¿Qué le pasa a un psicólogo? ¿Cómo un psicólogo ve todo este proceso? ¿Y qué es lo que piensas tú en la intimidad de tu sustancia, con tus conocimientos, viendo todo lo que está pasando? Buena pregunta, Carlos. Bueno, es muy complejo para uno como psicólogo que tiene el adiestramiento y el entrenamiento para ver las cosas que parecen ser que para las personas por un problema de negación o de disonancia cognitiva es demasiado fuerte lo que a lo mejor se ve afuera versus lo que ellos quieren creer o lo que creían previamente. Pero me quedo con una frase que me dijo un docente que trabajaba haciéndole coaching a políticos y me dijo algo muy interesante cuando era joven y me dijo, ellos saben más de las personas que las personas de sí mismas. Y ese sería una frase que podría tal vez resumir un poco lo que te puedo transmitir. Ellos tienen todo tipo de conocimientos y entrenamientos, a pesar de que hablan de forma muy como humana y todo eso está entrenado, pautado por profesionales de primera línea, siempre son profesionales de primera línea, famosos por entrenar a políticos para hablar de una forma que les genere una especie de hipnosis colectiva a las personas y que vean la pared en blanco y no lo que está pasando detrás, digamos, de la cortina o la pared, como tú quieras. Es triste. Cuando tú hablas de los que están detrás, etcétera,
y estas personas que saben exactamente lo que están haciendo y cómo están manipulando a la gente, ¿te refieres a ingeniería social, a cómo se usa la psicología, la psiquiatría para poder manipular a las masas y las comunicaciones también? ¿A eso te refieres? Claro, conocido como ingeniería social, utilizan todo tipo de técnicas muy sencillas que las utilizan todos los días en las noticias, tienen símbolos que son hipnóticos, ellos utilizan ciertos tonos de voz que generan impactos en las personas emocionalmente que hacen que ellos tengan como el deseo intrínseco de votar por ellos y por eso de repente la gente se saca los pelos en la casa y dice, ¿cómo pueden volver a votar por la Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué le pasa a los argentinos? Ujú. Y lo que pasa es que todos ellos están entrenados por personas que son expertas, como bien tú dices, en ingeniería social. Y por eso que parece ser que las personas están hipnotizadas como detrás del flautista de Hamelin, en cierta medida. Ujú. Ahora, perdóname, disculpa. No, por favor. Lo que pasa es que eh, hay personas que todos los profesionales siempre hemos sabido estas cosas y todos tenemos un código de ética de por qué no usamos estas cosas a favor del mal, en cierta medida. Pero hace mucho tiempo sabemos, es lo que se llama ponerología política, en el fondo, eh, descubierto por una persona que fue torturada por el comunismo en Polonia, psicólogo, apellido Lobachevsky, que decía que el problema no son las herramientas, el problema no son las armas, el problema es cuando hay psicópatas usando las armas. Y estos Exacto. conocimientos que yo tengo, que muchos profesionales tienen y otros tienen más avanzados aún por su trayectoria, están siendo utilizados y el que tiene el mango del arma son personas en el fondo que no tienen límites, que tienen una mentalidad psicopática. Ujú. Y están usando además todos los estudios, todo lo que tiene que ver justamente con el desarrollo de toda esta ciencia para poder justamente tiranizar a sus votantes, etcétera, a las personas que viven en los diferentes países. ¿Qué es lo que te pasa a ti cuando tú ves cómo se están invirtiendo los valores? ¿Cómo tú podrías explicar algo como lo que está pasando? Se ha hablado mucho de la ventana de Overton, se ha hablado mucho de muchas técnicas que se utilizan, que la gente ya las está empezando a descubrir, pero ¿qué es lo que ves tú detrás de todo esto en esa gran manipulación que hay? No me refiero a los planes, sino que me refiero tú como psicólogo. Tú empiezas inmediatamente, me imagino, a identificar ciertos patrones, a identificar justamente ciertas técnicas. ¿Qué nos podrías hablar un poco de eso, de esas técnicas de manipulación de masas que estamos viendo actualmente y que hacen que una persona se pueda autopercibir como algo que no es en la realidad y finalmente estamos viviendo esta especie de esquizofrenia colectiva? Pues eso para mí siempre fue una cosa muy curiosa desde el momento que empecé a ejercer mi profesión, dado mis conocimientos, y mis docentes ya de la universidad decían que parece ser, y todos tenían como este secreto a voces, los académicos ya más destacados, que ellos estaban influyendo en las dinámicas de apego a temprana edad. Entonces, cuando tú cambias a un niño en los primeros 8 años, y esto lo llevan haciendo varias generaciones, esto te estoy hablando de docentes que lo llevaban viendo ya de los años 70, 80, que lo empezaron a masificar de forma súper brutal. Entonces, cuando tú influyes por medio de los medios de comunicación, por las películas, por las personas idiotas que colocas en los programas que son de referente, como los matinales, por ejemplo, los Uh -huh. roles a model, los role model, la gente en varias generaciones seguidas empezó a adoptar este estilo de personalidad que es como una especie de tabula rasa en cierta medida. Esta persona que todo lo que siente en términos de identidad de sí mismo está basado en lo que mira afuera y no en un timón interno. Te lo podría decir de otra forma más sencilla. De forma artificial, generaron 2 generaciones seguidas de personas que el timón, en vez de tenerlo adentro para decidir quién son y en base a sus propios criterios, valores y ideas, el timón siempre está afuera. Entonces son personas que son muy permeables a ser arrastradas por estos grupos de poder que te decía que tienen este conocimiento y estas estrategias y estas técnicas para poder gatillar ciertas cosas en estos muchachos. Un poco por ahí va la cosa. Y súper interesante lo que nos dices tú. Yendo a un tema que yo planteé en un video anterior, ¿qué te parece el rol? Me imagino que va completamente relacionado a lo que tú estás diciendo ahora. ¿Qué te parece el rol del victimismo, que estamos construyendo una sociedad de víctimas? ¿Cómo se encaja todo esto en lo que dices tú? Eh,
Bueno, tiene que ver un poco con lo mismo, porque las personas que tienen, si te fijas, las personas más felices generalmente son las personas que lucharon para esculpir su personalidad en base a criterios internos y no externos. Y cuando tú, en el fondo, siempre estás viviendo para cumplir expectativas o lo contrario, que es el ser como un punk, que también es una forma de cumplir con las expectativas, pero es una forma como antagónica de hacerlo, que es en el fondo ellos dicen que son independientes del sistema y dependen completamente de ellos. Si el sistema es negro, yo voy a ser blanco o viceversa. Entonces, mientras tus significados estén más afuera, siempre vas a tener esta sensación de vacío crónico interiormente, dado que siempre vas a estar siendo más o menos permeable a cualquier cambio externo para elegir qué es lo que vas a hacer dentro en vez de una cosa personal. Entonces, desde ahí, obviamente que es muy fácil para estas personas que están arriba colocarle a ellos un enemigo común en el fondo, que justifique por qué ellos tienen esta sensación de vacío crónico. El no hacerse cargo, el renunciar a la responsabilidad personal siempre ha sido una debilidad muy patente en el ser humano, pero en este estilo de personalidad es casi una cosa mandatoria dentro de ellos. Creo que es parte de su forma de construir identidad. Hay alguien a quien demonizar continuamente por esta sensación de vacío. Entonces crean un enemigo común para manipular a las masas y a la izquierda y a la derecha y a cualquiera y a todos en realidad, porque esto es transversal, este inception que hicieron de cierto estilo de personalidad lábil, digamos, o contexto dependiente, como le llamamos en la psicología. Ahora, cuando tú hablas de contexto dependiente, es justamente de esa manera que están creando este contexto donde las personas son víctimas, donde las personas no tienen, no están llamadas, no escuchan ese llamado interno que tenemos todos, yo creo, para ir en búsqueda de nuestro propio destino, construir nuestra propia personalidad y entrar en esta aventura fantástica que es ir descubriendo la vida, porque parte de construir una personalidad tiene también que ver con ir descubriendo esa vida. ¿De qué se está perdiendo esta generación por estar con constantemente buscando las cosas afuera y no adentro, crees tú? Bueno, se pierden de lo más maravilloso de la vida, que es el hecho de poder pararte por tus propios pies y poder reclamar por tus propios medios la realización personal de ti como individuo y no el esconder la carencia, lo contrario de eso, el no lograr nada por ti mismo y esconder esa abyección en una horda, en un grupo de personas que te aceptan de forma default, en forma predeterminada, siempre y cuando tú cumplas unos ciertos parámetros que ellos tienen en su clan, en su horda, que generalmente no son muy positivos. Y se pierden la sensación de real realización versus la realización artificial, mentirosa, que al final genera un vacío más grande todavía del que no se puede volver muchas veces atrás, que te ofrece la horda, el grupo, que son creados artificialmente más encima, por mucho que ellos crean que tienen una causa, digamos, que ellos mismos crearon. Son todas insertadas. Sabemos que el grupo ya de políticos agarró las banderas de las minorías, porque ahí podían encontrar este caldo de cultivo perfecto Uh-huh. para, para moverlos hacia donde ellos querían. Y todos esos chiquillos, yo tengo muchos pacientes que están en esos grupos y afortunadamente he tratado de rescatar y creo que he rescatado por lo menos el 90%. Y lloran, es impresionante cómo lloran, 15 minutos sin parar, a veces 20 minutos, porque se encontraron ese hilo que pensaron que ya habían tanto tiempo que estaban en esos grupos que ya lo habían perdido. Y cuando vuelven a encontrar el hilo de su identidad personal, se dan cuenta que han desperdiciado una cantidad brutal de tiempo y que por eso que se sienten vacíos, no porque hay un enemigo maldito, el patriarcado o la derecha o la izquierda o quien sea. Se pierden todo. Qué interesante eso, claro. Cuando tú, bueno, mucho se ha hablado aquí de los orígenes de todo esto, de cómo se ha manipulado, cómo la misma psiquiatría también, hay muchas teorías al respecto, algunas cosas que dicen que la psiquiatría en el fondo no tiene una base científica muy contundente, producto de una serie de cosas, ya que el cerebro humano no se ha estudiado tan en profundidad y no existe ni siquiera la tecnología para hacerlo hoy en día. Entonces hay muchas voces que son bastante disidentes respecto, sobre todo a la psiquiatría. La psicología creo que tiene una base un poco más, dentro de mi ignorancia, corrígeme si estoy equivocado, pero creo que tiene una base un poco más empírica, podría decirse así. Eh, Cuando tú has estudiado de dónde vienen estos fenómenos, quiénes son estos manipuladores, dónde partió todo esto, fue porque muchos han hablado, me imagino que conoce el Instituto Tavistock,
etcétera, lo que pasó en la contracultura en los años 60 con estos experimentos en masa, con el LSD, lo que pasó en Woodstock, lo que ha pasado con la televisión, lo que ha pasado con las bandas de rock en general, y todo esto que nosotros vemos a diario y que está en este inconsciente colectivo de las personas que hemos estudiado un poco esto. ¿De dónde crees que viene todo esto según los estudios que tú has hecho? Sin olvidar tampoco la escuela de Frankfurt, tampoco nos olvidemos de eso. Sí, bueno, como te digo, es muy curiosa la directriz que ha tenido la ciencia siempre y también cómo selectivamente eligen qué mostrarle a las personas y qué eligen no mostrarles. Y es muy curioso, por ejemplo, cuando uno ve las noticias referentes a las ciencias duras y siempre están diciendo yo leí un paper y no tienen idea ni siquiera cómo saber cuándo un paper tiene validez científica o no, estadísticamente si tiene potencia o no estadística. Y eso, curiosamente, no se lo enseñan a la gente por un motivo muy específico, obviamente, para mantenerlos adormecidos de todo esto y que cuando alguien hable lo que nosotros estamos hablando digan que está chiflado, no sé qué. Y creo que la psiquiatría tampoco es la excepción. Hay una punta del iceberg que se le deja ver a la gente que es muy pequeña, la psicología también, y la parte que está abajo de toda la ingeniería social que han hecho y todas las veces que han hecho experimentos rompiendo todas las reglas éticas de la ciencia, y los resultados que se guardan ellos, eso es algo que todos sabemos en realidad en mi carrera. De hecho, entra uno a la carrera y lo primero que le hacen ver es esta película, El Exterminio, esta película alemana donde hacen una especie de cárcel ficticia y estudian los fenómenos grupales de masas y cuando la gente siente que no hay control se pone malvada, etcétera, etcétera. Entonces, ellos, como te digo, retomo la frase de mi excelente docente de psicología social que decía, las personas que yo entreno saben más de la gente que la gente de sí misma. Y por eso que confunden mucho y tratan de desacreditar las ciencias que pueden hacer que las personas estudien cosas que les pueden hacer despertar y darse cuenta, en realidad, que la gente, los políticos, les están tomando el pelo, utilizando estos conocimientos que llevan estudiando desde la Alemania nazi, imagínate los bolcheviques también. Estoy justamente leyendo un libro ahora de eso, de lo que te decía, ponerología política, cómo hacían experimentos en las universidades con los alumnos, fusilaban a los que no servían, o sea, llevan una cantidad de tiempo y la cantidad de información que tienen de cómo funciona la mente, cómo hipnotizar gente sin que se dé cuenta, que es lo que hace Barack Obama constantemente. Hay como 4 autores que lo dicen así. El más destacado, el padre de la programación neurolingüística, Richard Bandler, dice, es un genio Barack Obama, no tiene nada que ofrecer, pero es un genio de la hipnosis colectiva. Entonces, cuando, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Cuando tú le hablas a la gente de hipnosis, generalmente dicen, no, eso pasa, lo hacen los magos como Tony Camo y es mentira, y qué sé yo. Pero no, es cierto, y todo el día te están hipnotizando en el televisor. Es una cosa impresionante. ¿Qué es esta famosa, nosotros hemos hablado bastante de eso, qué es la famosa programación neurolingüística? ¿Cómo se utilizan estas técnicas justamente para ir programando a las personas poco a poco y que finalmente terminen teniendo el discurso que los manipuladores quieren que tengan? Claro, bueno, al final lo que produce la programación neurolingüística en cierta medida, en la forma que ellos los utilizan, es que le da un mensaje a la parte cognitiva, a la parte que está atenta, a la parte que está consciente, y miles de mensajes manipuladores a la parte subconsciente. ¿Cómo? Manejando los tonos de voz, la velocidad de la voz, la expresión de las manos. Cuando tú haces signos así, cuando dices, bueno, y la riqueza va a llegar a Chile, por ejemplo, ahí le estás diciendo a las personas colectivamente que está asociado a ti la riqueza, que lo hace Piñera constantemente, por ejemplo. Perdón, se me salió. Y así te puedes dar cuenta que ellos utilizan en el fondo los canales que ellos les llaman y los framing de cómo funciona el cerebro para producir impactos emocionales que abran el filtro cognitivo para que el mensaje llegue adentro y para que las personas de repente digan, no sé por qué, pero me gusta este tipo. O lo que pasa cuando compras, si no es distinto. Cuando dice, no sé por qué voy a comprar esto, pero lo voy a comprar. No tengo idea por qué, pero me lo voy a comprar igual. El no sé qué, ese fenómeno del no sé por qué o no sé qué. Tiene un no sé qué esta persona, este candidato me gusta. Todos ellos están súper entrenados en el fondo. Ellos lo hacen manejando su tono de voz, su expresión fisionómica y haciendo técnicas, una que se llama anclaje, por ejemplo. ¿De qué se trata esa puntualmente, por ejemplo, el anclaje?
el anclaje se trata que tú cuentas una historia en la que todos convergen, por ejemplo. Por ejemplo, te pregunto a ti, acuérdate la última vez que te enamoraste y cómo se siente, en qué parte de tu cuerpo te das cuenta cuando te enamoraste, todo, y le dices eso a la gente de forma colectiva, y en ese momento presentas un estímulo tuyo personal. Por ejemplo, si estuviéramos los dos juntos, cuando tú sientes esa emoción, yo te puedo hacer un toque con una mano en una parte específica de tu mano. Entonces, todas las veces que yo vuelvo a hablar contigo y te toque la mano, va a hacer que tu cerebro active la memoria de cuando te sientes enamorado y vas a decir, no sé por qué, pero cuando me junto con Roberto me siento esa sensación de como de amor a las personas. Me gusta Roberto, me hace sentir bien. Es un Ujú. ejemplo rápido, por ejemplo. Y eso hacerlo es súper efectivo, te lo digo. O sea, cuando estuve en el inicio de mi carrera un poco haciendo entrenamiento de programación neurolingüística, y estuve un poco en el lado oscuro de la fuerza entrenando personas que querían tener pareja y todo, funciona todas las veces, como hacer pan. Si hace la receta como dice, el pan queda rico. Me llama la atención. Yo he pensado que aquí para terminar saliendo de este problema, porque algún día vamos a tener que salir de toda esta locura, esta esquizofrenia colectiva, se va a necesitar mucha terapia, creo yo. Se va a necesitar aplicar muchas de las cosas que ha estudiado finalmente la psicología, probablemente la psiquiatría y otras ramas alternativas que a lo mejor van a poder cooperar con esto. ¿Cómo tú puntualmente lo haces? Porque tú trabajas con gente que está con estos problemas. En el fondo, hoy día prácticamente todos los jóvenes, una gran cantidad de ellos que se dejan llevar por la televisión, porque han dejado, además de de buscar sus propios estímulos, como antes nosotros buscábamos los libros, por ejemplo, íbamos en busca del libro y nos llenábamos y nos nutríamos de ese tipo de cosas. Hoy día nuestra generación no lee y lamentablemente recibe todos los estímulos directamente de la televisión, de Netflix, de las redes sociales, etcétera. Entonces, se ha cortado completamente esa alimentación propia que nosotros teníamos o que tenía otras generaciones. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo tú tratas, tú hablaste de que has tenido un éxito, cómo tú tratas a la gente que está metida dentro de este lavado de cerebro del marxismo cultural y todo esto? Bueno, básicamente tiene que ver, no quiere decir desconectarte de la sociedad, sino que las motivantes, los factores, la inspiración, sea una cosa que está guiada desde tu persona real y no desde lo que te imponen los modelos de éxito del mercado, de las películas, porque al final ellos son los que han enfermado a las personas. Los grupos de poder que están detrás de Hollywood, detrás de las grandes empresas de marketing, qué sé yo, venden una imagen que hace que las personas se desenchufen de quién realmente son. Uh -huh. Lo mismo las religiones New Age. Entonces, ¿qué hago yo? Le digo, pero eso, ¿cómo llegaste hasta ahí? Y al final, por medio de un diálogo, ellos no saben contestar, te dicen, en realidad no tengo idea, Uh -huh. no sé qué estoy haciendo ahí. Tengo que decirle a todo el mundo que sí sé, porque en esos grupos me dice, si yo digo que cuestiono en cierta medida el estar ahí, te linchan de forma instantánea. Creo que volver, si me lo preguntas en una palabra que resume, no a lo que están haciendo las religiones con uno de los significados de la palabra religar, que es casi aplastar y dominar, sino religar en términos de volver a ti mismo, que era el inicio del concepto aquel. Volver a ti mismo, volver a acordarte de las cosas que te hacían feliz cuando fuiste realmente feliz. La mayoría de las personas creen que eso está solamente para los niños en realidad, y no es cierto. Claro, en una vida adulta hay otras responsabilidades, pero las cosas que te llamaban la atención intrínsecamente y no la motivación, que es algo que está comprobado, no lo que está fuera solamente, el premio externo, sino el premio interno, lo que harías gratis. Claro, o sea, volver a conectar con uno mismo, como se dice en los términos más básicos y más simples que hablamos siempre, ¿cierto? Sería una buena Exacto. manera de empezar a salirse un poco de esta Matrix. Exacto. Yo podría decir, como le digo siempre a mis pacientes, no hacer cosas que indignifican el cómo tú te sientes referente de ti. Uh -huh. No, y ni cosas que tampoco hagan que los demás se indignifiquen, sino hacer cosas que te eleven, que te dignifiquen como persona. Eso, más o menos. ¿Cómo ves tú, no puedo dejar de preguntarte, cómo ves el tema que se está instalando de empezar a coartar la libertad de expresión? Porque esto tiene que ver con esto mismo que estamos hablando, porque se está generando un clima de intolerancia completamente. Se está diciendo y se está programando a las masas. Hoy día estaba grabando una noticia, por ejemplo, del Papa, que estaba diciendo justamente que todo esto le parecía que estábamos volviendo a la Alemania nazi.
porque la gente estaba preocupada de sí mismo, los ciudadanos estaban preocupados del bienestar de su propio país. Imagínate a lo que se está llegando. Entonces, ¿cómo lo ves tú asociado? ¿Cómo están programando a las masas para que acaben con la libertad de expresión usando a esta misma gente que tienen manipulada para que vaya en contra de las personas que piensan diferente? Bueno, es todo un tema, pero básicamente, como te decía, generaron estas generaciones que son muy frágiles a lo que pueda suceder afuera. Vale decir, viven completamente absortos en lo que el exterior le dé en términos de información porque lo toman como una identidad absoluta. Y por eso ellos aprovechan de colocar ciertos contenidos medios pervertidos en cierta medida, no digo de perversión sexual, sino pervertidos en términos de que son a natura, antihumanos, un poco, Moralmente incluso, claro. moralmente, inclusive biológicamente. O sea, Biológicamente, perdón claro. perdón que lo diga tan honesto, pero no porque estos grupos de poder hayan cambiado el manual de psiquiatría americano, que es el DSM, y hayan sacado la disforia de género, los europeos no quisieron en su manual, que se llama CIE-10, va a estar bien que te rebanes los genitales. O sea, es una cosa súper traumática, la mayoría se arrepiente, y, y, y buscan que ellos, en el fondo, la gente se trate de solucionar este vacío con cosas que son mundanas, como cambiarte de género, cambiarte de nombre, irte a no sé qué tribu y no sé qué cosa, y al final el vacío sigue ahí. Sigue ahí. Por ende, como sigue ese vacío, estas personas demandan que tú les digas, que tú les confirmes lo que ellos quieren creer de sí mismos, porque ellos mismos no lo creen. Es Ese es ahí el punto. donde viene la violencia y la rabia como reacciona justamente a no poder enfrentarse a la realidad. Claro, es principalmente porque para poder lograr este tipo de masas de personas necesitas que ellos renuncien a su capacidad de tolerancia a la frustración. Si tú me dices, por ejemplo, Roberto, encuentro que eres pésimo psicólogo, yo te Eso es diría, clave lo bueno, que estás diciendo tú, ¿ah? Porque esa es la exacto. explicación para porque muchos se preguntan y dicen, bueno, pero es que esta gente no sabe argumentar, lo único que cuando los confronta a la realidad empiezan a insultar. En ese momento ellos han sido programados, diseñados para que se active su cerebro límbico o reptiliano, que es donde están las partes más primitivas del cerebro, que son casi de supervivencia y territorialidad. Y no puedes razonar con ellos porque pasa a tomar el comando central del cerebro, la parte que es de donde está la agresividad, la rabia, el miedo, la ira, la territorialidad y todas estas cosas que son más bien primitivas, en el fondo, que son casi para sobrevivir cuando te ataca un león. Y ellos están en modalidad batalla, entonces no puedes razonar en ese momento porque ellos tienen esa furia y la tienen asociada a ti, porque les metieron, los hipnotizaron de forma sistemática, digamos, para que ellos asocien con tu persona y con que tú los estás desvalidando a ellos como personas que ellos tienen furia. Entonces, quieren presionar de forma orwelliana, digamos, a que los demás les confirmen algo que, aunque se los diga, qué sé yo, Donald Trump, sí eres un elefante o un perro o una niña, siendo niño, lo que sea, van a seguir teniendo la sensación de vacío, porque el problema es que cuando las personas están paradas en lo que se llama popularmente como el ego, para que lo entiendan todos, el ego es un saco que no tiene fondo. No Ujú. importa cuánta confirmación, cuánta gente pisotees, cuántas bombas molotov tires, cuántas personas convenzas que te digan ella, él o todos esos pronombres extraños, vas a seguir pidiendo lo mismo porque estás vacío. Es lo Ujú. mismo al final. Ujú. Es infinito, los engañaron al final. Son los tontos útiles de la nueva era, del posmodernismo, el golem del posmodernismo. Eso es lo que hemos hablado hasta el cansancio aquí. Yo quiero de verdad agradecerte por haber participado hoy día en el programa, felicitarte además por tu valentía, por decir lo que estás diciendo. Creo que hace falta mucho más gente como tú y te felicito de verdad te felicito porque mensajes como el tuyo es lo que deberíamos escuchar mucho más seguido y son mensajes muy sanos y que creo que hacen muy bien. Yo quiero que le des un mensaje a la gente que nos está viendo en la casa, porque también hay gente que se siente desmoralizada, que se siente triste con todo lo que está pasando. Imagínate, están llegando las tropas chinas en este momento a invadir Hong Kong, están tratando justamente en Estados Unidos de demonizar a todas aquellas personas que no piensan o apoyan a Donald Trump ya a ejercer directamente la violencia contra ellos. Entonces estamos entrando en un periodo, el peligro está en las puertas, y estas puertas se están abriendo poco a poco. Es muy poca la gente que aún se ha dado cuenta. ¿Qué mensaje le podrías dar tú a la gente que nos ha visto aquí hoy día en el programa? Bueno, siempre un buen consejo es que
por mucho que nos invada la tecnología de la información masiva y todo esto, y estemos en un mundo confuso, en que todos los días parece cambiar el escenario, no se olviden que estos grupos de poder lo que necesitan es que nosotros nos confundamos a tal punto que lleguemos casi a un estado de histeria colectiva brutal y que pase al nivel de psicosis colectiva. Eso es lo que ellos quieren. Por mucho que las cosas sean cambiantes afuera, todos tenemos cosas que amamos en nuestro día cotidiano, todos tenemos cosas a las que nos aferramos, que nos importan, que nos inspiran, y no hay que perderle el foco a eso por estar pegado en una pantalla. Está bien que estemos al día con lo que está pasando, que estemos analíticos, que no renunciemos a nuestro pensamiento crítico, ni a nuestra esencia, obviamente, pero por otro lado también hay que tener lo más importante que el ser humano se le olvida, que es el autocuidado. El regalarse a uno mismo un chocolate puede ser hasta lo más ridículo que lo diga, o regalarle una caricia a la persona con la que uno vive, o decirle a alguien te quiero, o llamar por teléfono a un amigo, etcétera. O sea, no nos olvidemos del autocuidado. El mal nunca ha tenido históricamente la última palabra, y en este momento lo que tenemos que hacer es no olvidarse de las cosas que nos mantienen bien en la trinchera, aunque estemos en la trinchera, no importa. Las cosas que nos hacen bien, no olvidarlas, tampoco colocarnos casi en la Matrix a tal punto que nos volvamos seres completamente fríos y antagónicos unos con los otros. Tenemos mucho más en común de lo que todos estos mentirosos nos han dicho, aunque creamos en políticas distintas, en colores políticos distintos, porque este siempre fue un país en el que por lo menos podíamos conversar. Y ahora nos tienen completamente radicalizados porque ellos quieren que nosotros perdamos el control hasta ese punto para que nos lleguen la policía del pensamiento y llegue un mesías de la ONU probablemente a decirnos qué hacer. Ya, ustedes son unos primates, no se saben comportar, va a venir la señora Rooks a decirles qué hacer. No les regalemos ese privilegio, y para no tener esa impulsividad de caer en la violencia y todas estas cosas, recordemos las cosas que, bueno, que a uno mismo le gustan de uno vivir en su día cotidiano, y que al mismo tiempo que somos todos compatriotas y que somos más parecidos de lo que ellos nos tratan de hacer creer. Bueno, yo te quiero agradecer, Roberto, de nuevo por haber estado acá, por ese buenísimo mensaje que le entrega a la gente, y te quiero dejar invitado desde ya a que participes en más programas. Creo que la gente necesita mucho escuchar lo que tú estás diciendo y te estás atreviendo a decir. A los amigos decirles que compartan esta importante información, que nos ayuden en el canal. Abajo van a poder encontrar todos los links para apoyarnos. YouTube nos está lamentablemente desmonetizando casi todos los videos nuevos que subimos, así que estamos en una batalla también por sobrevivir. Así que los invito a hacerse parte de esto para que les podamos seguir llevando buenos contenidos de calidad a todos ustedes. Así que muchas gracias, Roberto, por haber participado hoy día, y a los amigos les digo, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Que estén muy bien.